A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitírnoslo. Es cuestión de que ya está aquí. Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas. Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Pues vete de gira. Que la maternidad y la paternidad te cambia la vida es un hecho. No hay cambio más brutal que el que se produce con la llegada de los hijos. Soy Roberto Alonso y os doy la bienvenida a Ojo al Lunes, episodio sobre nuevas maternidades y paternidades. El podcast de hoy para la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante arranca con un corte de la película Madres Paralelas del director Pedro Almodóvar, para abordar un tema que, dependiendo del país en el que nos dispongamos a indagar, presenta una situación muy desigual. En el mundo ideal, la maternidad es una fuente de emociones positivas. Parece que el deseo de tener un hijo siempre es firme e indudable, que el embarazo y el parto son experiencias llenas de armonía, que la crianza es un camino de rosas y el estado anímico de los padres siempre es estable. Hemos vivido una sobreidealización sobre el hecho en sí de ser padres y en muchos casos la culpa está en las películas de cine o las series de televisión. Sí que es cierto que recientemente series como This Is Us, disponible en la plataforma de Amazon Prime, o Big Little Lies en HBO, ayudan a mostrar la imperfección y romper con estas concepciones fantasiosas sobre relaciones familiares, ya que ahondan en la infancia y cómo esas vivencias que tenemos como niños cuando somos pequeños cargan nuestra mochila de vida. Además, creo que también ha ayudado a desmitificar, por así decir, esa verdad absoluta que supone el poder del amor. En España parece que la natalidad cotiza a la baja. ¿Puede ser que nos haya dejado de interesar formar una familia? ¿Las familias numerosas pueden que sean cosa del pasado? A ver, son preguntas que están sobre la mesa y de hecho esto no es algo que solamente se esté cuestionando en nuestro país. Podemos hablar de una situación similar en cualquier país capitalista. En el primer semestre de este 2022 han nacido unos 159.700 bebés en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Esto ha hecho que por primera vez alcancemos un mínimo histórico. Sí que es cierto que al final la alegría va por barrios, mejor dicho aquí, por comunidades autónomas. Asturias es la comunidad con mayor incremento en natalidad, con un 7,56%, y esto es bastante alto teniendo en cuenta que la media nacional en España es de un 0,6%. Por otro lado, La Rioja es la comunidad con el peor dato, registrando un menos 8,02%. Para el año 2100 los datos llegan a ser un poco apocalípticos, ya que se estima que en 23 países como Japón, Italia, Tailandia e incluso España, la población se reducirá a la mitad, según el estudio que ha realizado el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Estamos hablando de que en cuestión de 30 años el entramado social ha cambiado mucho. Tradicionalmente las mujeres estaban predestinadas a criar y a partir de los años 80 empieza a perfilarse la tendencia de la inserción laboral de la mujer, compatibilizando su vida profesional con la crianza. La formación universitaria, junto con el aterrizaje en el mundo laboral, ha propiciado que las mujeres retrasen el momento de ser madres. La maternidad siempre ha presentado desigualdad frente a la paternidad y las nuevas políticas sociales, como por ejemplo igualar permisos entre hombres y mujeres, buscan precisamente despenalizar a la mujer en su carrera profesional para poder así buscar paralelamente el ansiado hecho de la conciliación. No obstante, la presión social y familiar por tener que ser madre y además desarrollarse profesionalmente ha dado lugar a que a las mujeres jóvenes tengan que llegar a plantearse congelar sus óvulos para el día de mañana. Llegados a este punto, podemos hablar de que los prejuicios hacen que las mujeres tengan que lidiar con situaciones muy complicadas en cuanto a la elección de ser o no madres, restablecer constantemente prioridades, balanceando así entre deseos y pasiones, entre vida personal y profesional.
y tener que hacerse preguntas como, por ejemplo, si retrasar sus deseos de ser madre les dejarán sin opción a serlo en, por ejemplo, 10 años. La fertilidad empieza a decaer a partir de los 36 años, es un hecho objetivo, y al igual que hablamos de negocio en el caso de los seguros de decesos, podemos hablar de un suculento negocio que está surgiendo en torno a la maternidad, con clínicas de fertilidad, donación de material genético, congelación de óvulos, rejuvenecimiento ovárico, etc. Preparando este capítulo, de hecho, las cifras son importantes. Por ejemplo, congelar óvulos en Barcelona cuesta alrededor de 2.100 euros dependiendo del pack que elijas. En España operan numerosas clínicas privadas como por ejemplo el Instituto Valenciano de Infertilidad, cuya facturación en 2020 fue de 287,8 millones de euros. Los fondos de capital riesgo ya han puesto su atención en esta tipología de empresas porque obviamente ven que hay un suculento negocio y obviamente quieren su porción del pastel. Centrándonos en lo que hoy por hoy supone ser padres, he querido invitar a Ojo al Lunes a la matrona Lara García Navarro, que cuenta con más de 14 años de experiencia asistiendo partos. Bienvenida, Lara, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nos gustaría saber, Lara, cómo has vivido la llegada de bebés durante tu experiencia profesional. Pues mira, es una profesión con mucha vocación, que en mi caso con 3 añitos ya tenía claro que quería que fuera el trabajo de mi vida. Cada parto es único y irrepetible, como las familias que lo viven. Es una experiencia preciosa en el acompañamiento de los padres para dar la bienvenida al que será sin duda la personita más importante de sus vidas. Cuando empecé no sabía que este trabajo podía darme tantas alegrías y recompensarme tanto. Hay un contacto muy directo e íntimo con el que se crean lazos de confianza hacia el profesional, hecho muy importante que hace que todo fluya de manera más fácil y cómoda para la mujer, claro. Poder estar a su lado en ese momento tan vulnerable para ella, cogerle de la mano, quitarle sus miedos y recibir a su bebé es algo que me llena de satisfacción cada día y me emociona en cada uno de los partos a los que asisto. No negaré que todavía me siguen cayendo unas lagrimitas cuando presencio un parto con alguna otra compañera. El trabajo más bonito del mundo, diría yo. Qué bueno escucharte hablar así de tu profesión, Lara. Pero bueno, vemos que obviamente es súper vocacional la profesión de matrona y también vemos una realidad que está poniendo de manifiesto como el número de nacimientos baja cada año. Y en este 2022 ya estamos en mínimos históricos. ¿A qué crees que se debe? Bueno, principalmente yo creo que la crisis ha hecho mucho daño, con empleos precarios que hace que la economía se tambalee y que no puedas afrontar ese gasto que supone un hijo. Los jóvenes de hoy en día tardan más en independizarse debido a la falta de empleo o la baja economía. La pandemia también ha hecho mucha mella. Los ERTE, la falta de estabilidad laboral, el miedo a quedarse sin trabajo. La conciliación familiar con el trabajo creo que puede ser otra de las causas, importantísima, vamos. Antiguamente la mujer se quedaba en casa cuidando de los hijos, mientras que el hombre trabajaba, y ahora, gracias a Dios, esto ha cambiado y las mujeres trabajan y es muy difícil conciliar. A ver, es un panorama totalmente diferente y esto imagino que también ha llevado a que el perfil de madres que has visto durante todos estos 14 años se haya ido envejeciendo, que cada vez se tengan hijos en una edad más avanzada, ¿no? Sí, sin duda la edad para la maternidad ha aumentado. Lo dicho anteriormente tiene mucho que ver, motivos laborales, económicos, de conciliación. Las mujeres ahora prefieren esperar esa estabilidad y se retrasa más la maternidad. Ahora es muy común ver mujeres que tienen su primer hijo a partir de los 35 y lo raro es encontrarse con una mujer de 28, cosa que antes era lo más normal. Entiendo que también el que ahora hablemos de madres más mayores implicará también más complicaciones en los partos, ¿no? Bueno, a ver. El embarazo en mujeres de más de 35 o 40 años se asocia siempre a un aumento del riesgo de presentar patologías propias de la gestación, ¿vale? Pues como el aborto, los síndromes genéticos como el síndrome de Down, la diabetes, la hipertensión, partos prematuros o bajo peso al nacer y así como mayor índice de inducciones y cesáreas. El que las mujeres ahora también estén siendo madres con más edad, también estoy observando por mi círculo más próximo, pues que al final
tienen que recurrir a técnicas de fertilidad o de reproducción asistida. ¿Crees que estos tratamientos puede hacer que haya menos riesgos a la hora del parto o no tiene nada que ver? Bueno, a ver, es que son cosas distintas. Una de las complicaciones de los tratamientos de fertilidad son los embarazos múltiples, no por la complicación de la técnica en sí, sino por el riesgo que supone un embarazo múltiple, ¿vale? Entonces hay estudios que han asociado un aumento del parto pretérmino con estas técnicas. Muchas de las causas de la infertilidad en la mujer son las mismas causas que tienen más riesgo de parto pretérmino. Pero una vez llegado el momento del parto, lo que es en el parto en sí, todos los niños son iguales y todos los partos son iguales. ¿Qué quiere decir parto pretermino? O sea, prematuro. Más o menos, prematuro. ¿qué tiempo habéis venido observando de por adelanto? Por debajo de la semana 34, bueno, a partir de la semana 37 son partos a término. Por debajo de la semana 37 es parto prematuro. Vale, y estáis observando eso, que ahora muchos están en torno a la semana 33-34. Sí, bueno, sí, muchas técnicas de fertilidad, sí, uno de los riesgos es la prematuridad, sí. Ok, entendido. Durante todos estos años de experiencia profesional, que no son pocos, obviamente 14 te han dado para mucho, ¿has podido apreciar que los padres han asumido una mayor responsabilidad en la crianza? Es que esta pregunta es verdad que puede crear muchos conflictos. A ver, ¿Sí? Hay de todo. Desde padres implicados que preguntan más que las propias mujeres, padres que sufren con impotencia el dolor de la mujer, padres que no se pierden ni un minuto del proceso, hasta padres que no aparecen, padres que no quieren estar porque les causa miedo, padres que no se implican, pero en esto hay miles de tipos distintos como relaciones hay en la vida. Cada uno en su casa sabe lo que tiene y yo respeto que cada uno haga lo que quiera o sienta. Lo que sí que es cierto es que cada vez los padres están más implicados en la crianza y en el proceso de embarazo, acudiendo a las consultas de la matrona, asistiendo a la educación maternal, que son las clases de preparación al parto, y siendo parte activa en todo el proceso. Queda atrás esa idea de que el cuidado del hijo es por parte de la madre. Exclusivamente. Menos mal. En tu opinión, ¿qué crees que sería necesario para incentivar la natalidad en nuestro país? Puf. Bueno, a ver, en principio creo que medidas de conciliación laboral. La gente no puede plantearse tener hijos trabajando de sol a sol, aunque los colegios y las guarderías amplíen el horario. Sería importante dar facilidades para el cuidado de los hijos, extender el permiso de paternidad y maternidad como en otros países más avanzados. Por ejemplo, en Suecia conceden un permiso de nacimiento de 13 meses con una remuneración del 80% del salario. Eso aquí pues no ocurre. No estaría mal las ayudas fiscales, facilitar subvenciones por hijo, deducciones en la renta, guarderías y comedores subvencionados, que hay muy poquitos, y que todas estas medidas pudieran ampliarse a los trabajadores autónomos, que eso es súper importante. Hay mucha gente autónoma que no puede perder el trabajo y entonces pues para poder conciliar su pequeño negocio con la familia. Genial. Pues muchísimas gracias, Lara, por tu tiempo y por ayudarnos a conocer un poquito más sobre la maternidad y cómo la vives como profesional. Muchas gracias a ti. Entrevistar a una matrona nos ha ayudado a conocer un poco la realidad actual en nuestro país, pero también en este episodio veo necesario hablar de la adopción, un hecho que ha facilitado que muchas personas puedan formar su familia y ampliarla. Desde el 11 de noviembre de 1987, la adopción es un acto jurídico que consiste en que una persona o una familia acoge a otra persona como hijo, aunque biológicamente es hijo de otros padres. Está regulada en los artículos 175 a 180 del Código Civil Español. Siempre ha tenido cierto estigma y el peso de las tradiciones ha hecho que sea un tema polémico. Es un mundo complejo, con distintos ritmos si hablamos de adopción nacional o internacional, y con más y menos posibilidades si además hablamos de familias monoparentales u homosexuales. En España, la adopción depende de los órganos autonómicos y la cifra total de menores adoptados en España, por ejemplo, durante este 2022 ha sido de 542, que son 84 adopciones menos que en el año 2021. El mayor número de adopciones nacionales se registró en el año 2013, llegando a alcanzar las 750 adopciones. Para arrojar luz sobre este tema y conocer más en profundidad lo que es, hemos invitado a María Pomata, psicóloga, experta en adopción internacional y además madre adoptiva. Bienvenida, María, muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué te llevó a especializarte en adopción?
Bueno, pues la realidad es que fue un poco una casualidad, se abrió una posibilidad laboral ahí en este ámbito y luego, bueno, pues luego la realidad del mundo de la adopción que, bueno, pues que te despierta ahí un punto de vocación o de motivación que tienes ahí latente y que hace que, bueno, pues toda la parte emocional que tienen los procesos de adopción hace que, pues, que te enganche, ¿no? Y que quieras seguir trabajando, ¿no? En el mundo de la familia, ¿no? A este nivel. Genial. ¿Cuáles crees que son las principales diferencias que podemos encontrar entre los procesos de adopción nacional y los de adopción internacional? Porque sí que has estado muy vinculada a la parte de adopción internacional, pero obviamente conoces la realidad de nuestro país. Sí, bueno, es que son dos mundos totalmente diferentes. Uh-huh. En cuanto a proceso, aunque la parte nacional tiene procesos muy largos de espera, lo que es el proceso en sí es mucho más sencillo, entre comillas, uh-huh, que los procesos a nivel internacional, por todo lo que suponen de logística, etcétera, y por todo lo que supone de adaptarte y depender de políticas de otros países, ¿no? Políticas a nivel familia, a nivel social de otros países y estos cambios políticos y sociodemográficos que se producen en estos países que afectan a los procesos. Uh-huh. La logística es mucho más compleja al tener que realizar los trámites en otro país y luego pues las cosas que pueden surgir a lo largo del proceso, además de que los tiempos de espera tampoco es que sean cortos, esto ha variado mucho a lo largo de los años, ¿no? Pero bueno, ahora tampoco hablamos de procesos cortos. Además, pues tiene eso, ¿no? Que hay un montón de casuísticas que se pueden dar durante el proceso y que lo hacen mucho más complejo. Luego a nivel adopción, a nivel vínculo, a nivel, pues bueno, estamos hablando un poco de lo mismo. Luego también tendríamos que añadir el hecho de la diferencia racial, uh-huh, cuando adoptas fuera de España. Y hablamos de otras razas, pues qué impacto tiene en los niños esa situación, ¿no? Uh-huh. Traerlos aquí y vivir aquí con esa diferencia. Eso también hace, aunque hay que decir que adoptar nacionalmente, a nivel nacional, tampoco, o sea, también puede suponer esta dificultad, porque uh-huh, también tenemos mucha inmigración y esta diferencia va a estar en ambos, ¿no? Pero bueno, básicamente esas serían las diferencias. Ok. ¿Cuál es el país en adopción internacional en el que es más difícil adoptar? Por un poco esta parte cultural y luego también un poco por la parte legislativa y del proceso judicial en sí. Bueno, pues ahora mismo es que realmente... Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar porque realmente todos tienen su parte de complejidad y en algunos hasta el punto de que se han cerrado los procesos de adopción, uh-huh, en esos países. Entonces sería un poco difícil de contestar porque los países en los que se puede adoptar, ahora mismo más o menos todos tienen las mismas dificultades de las que estamos hablando. No sabría decirte exactamente cuál podría ser más. Cada uno tiene sus peculiaridades y sus dificultades. Entiendo por lo que dices que es algo como que es cambiante, ¿no? Que va muy en función de cómo está el país en ese momento, incluso relaciones internacionales. Sí, a veces eliges un país, esto pasa uh-huh, mucho, eliges un país porque te informan y en ese momento la información que te dan te cuadra, parece que va a ser la más sencilla o la que menos dificultades va a presentar y como los procesos duran tanto a lo largo de los años, se producen cambios que hacen que eso que habías previsto o que ese país que parecía más sencillo ahora mismo es el más complicado. Uh-huh. Esto pasó pues con Etiopía, por ejemplo, que durante un tiempo hubieron muchísimas adopciones y los procesos iban muy bien incluso en cuanto a tiempos y de repente pues cambios políticos en el país hicieron que cada vez fuera más difícil, salían muy poquitas adopciones en tiempos más largos hasta el punto de cerrar y quedarse gente con el expediente en el país años sin poder finalmente adoptar en ese país. Y así pasó con Rusia, y así pasó con China, que al principio los procesos eran una demora apenas meses, hasta llegar a los 8 y 9 años de espera. Uh-huh. Claro, conforme van pasando los años va cambiando todo muchísimo. En cambio, en la adopción nacional, en ese sentido ha sido mucho más estable. Los tiempos siempre han sido largos y
y las familias cuando solicitan la adopción nacional ya saben que van a ser muchos años de espera, pero bueno, que en algún momento llegará. No hay cosas que puedan pasar en medio que hagan que eso cambie, ¿no? ¿A qué tiempo de espera más o menos estamos hablando en el caso de España, de adopción nacional? En el caso de España estamos, en el caso, bueno, también aquí hay diferencias, pero en el caso de lo que llamamos niños de renuncia, ¿no? Que es, bueno, pues que son los niños que entran en el proceso de adopción casi después de nacer, o que los padres está muy clara la situación de los hijos, por decirlo, de los niños, por decirlo de alguna manera, y su adoptabilidad, pues estamos hablando, y niños de 0 a 2 años, estamos hablando de 9 años, más o menos. Conforme, bueno, pues va cambiando el perfil de los niños, sube la edad, el tema de los datos de salud, etcétera, pues se pueden acortar esos plazos. Pero bueno, aún así siguen siendo esperas largas. Vale. En el caso de la adopción nacional, ¿crees que puede ser algo limitante que los procesos de adopción se hagan a nivel autonómico? Sí, porque dependes de las cifras y de las circunstancias de tu comunidad. Y eso es cambiante de unas comunidades a otras. Y se puede dar la circunstancia que se da, que hay comunidades en las que hay menos demanda de familias adoptantes y más niños en situación de adoptabilidad, y los tiempos son más cortos. Y por lo que sea, estás en otra comunidad y ocurre lo contrario, y entonces los tiempos de espera se pueden alargar muchísimo. Si estuviera centralizado, seguramente eso estaría como más regulado y sería como más equilibrado, ¿no? Para todos, más justo, entre comillas. En este sentido me surge una duda. Si, por ejemplo, yo decidiese adoptar o iniciar un proceso de adopción en Comunidad Valenciana, si por necesidades de vida tengo que mudarme a otra comunidad autónoma, ¿mi proceso de adopción se finalizaría en Comunidad Valenciana o...? Bueno, yo ahora mismo no sé cómo está muy bien el tema en el tema de adopción nacional, pero creo que ese expediente se puede trasladar. Tú puedes trasladarlo a la comunidad en la que ibas a residir, bueno, demostrando que resides en esa otra comunidad, y se puede trasladar el expediente. Tengo entendido, incluso si es temporal, mantenerlo. Okay. Si fuera una cuestión de algo que voy fuera 2 años por una opción laboral y vuelvo, incluso de mantenerlo. Lo que es el tiempo, siempre y cuando esté dentro del tiempo de espera. Vale. Por ejemplo, otra duda que surge, y sobre todo, pues bueno, al final, preparando este episodio, veía que había como muchas preguntas no contestadas o preguntas que no te planteas. Y sí que me gustaría saber un poco, como experta en adopción, si iniciar un proceso de adopción es compatible, por ejemplo, con el ser padres biológicos. Sí, es compatible, y de hecho, bueno, muchísimas familias presentan estas características, vamos, y además tanto antes como después. Lo que hay que respetar siempre en todo momento, puesto que las familias que somos adoptantes estamos sujetos al estudio de nuestra idoneidad como padres adoptantes, hay que valorar esto en estos estudios, y siempre hay que respetar la primogenitura. Quiero decir, al final siempre el niño que venga va a tener que tener 1 año menos que el que ya hay, sea biológico, sea adoptado, da lo mismo. Y luego, evidentemente, puedes adoptar, y después hay familias que también tienen hijos biológicos. Y se puede compaginar perfectamente, o sea, esos niños son hermanos y se forma una familia pues como cualquier otra. Muy bien. ¿Por qué motivos se puede llegar a paralizar un expediente de adopción? Pues por cualquier motivo que haga que ese estudio de idoneidad que se ha elaborado y que se ha llevado a cabo pueda cambiar, ¿no? O sea, pueda cambiar esa situación y haya que volver a estudiar. Porque en estos estudios valoramos la situación familiar, económica, social y sobre todo la parte, muy importante, la parte emocional. Cualquier cosa que haga que todo eso cambie, hay que volverlo a valorar. Esto puede ser, pues, de repente una enfermedad grave, puede ser
un duelo importante de algún familiar cercano o incluso un duelo dentro del propio núcleo familiar. Puede ser incluso en algunos casos situaciones socioeconómicas, una pérdida de empleo, una situación económica grave, importante, cualquier cosa que cambie la dinámica de la situación del núcleo familiar. Ok. En tu opinión, de un proceso de adopción, ¿cuál sería la parte más dura? Pues la parte más dura en el proceso, ¿te refieres? ¿No? Sí, en el proceso. No solamente desde que inicias el proceso de adopción, presentando los papeles, sino un poco pues eso, toda esa espera, estamos viendo que son la espera esperas largas, hasta la adopción, sí. y luego del proceso en sí también, si por tu experiencia has visto pues que hay algo que es extremadamente duro. Sí, extremadamente duro es la incertidumbre, el no saber, el no saber de cuánto tiempo de espera estamos hablando, porque hay como una economía emocional, ¿no? Que eres capaz de gestionar tu espera durante, ¿no? Dices, bueno, pues yo sé que llegará esta fecha y pasará esto, llegará la otra, y tú te autogestionas, pero el no saber, hay un momento en el que, o el tener unas expectativas y que esas expectativas no se vean cubiertas en cuanto al proceso, o que surjan problemas en el camino. Esto es lo peor, la incertidumbre del proceso en sí y luego la incertidumbre de cómo va a ser, porque bueno, pues todos inconscientemente tenemos como el hijo soñado, pero luego también tienes que, durante ese proceso, por eso el proceso yo creo que es muy interesante utilizarlo como un periodo formativo a nivel emocional y a nivel también pues casi pues esto, ¿no? De formarnos en lo que es vinculación afectiva, apego, etcétera, para que estos miedos que tenemos, que es que cuando llegue el momento, primero gestionar la espera y luego cuando llegue el momento que voy a estar a la altura, lo voy a hacer bien, qué me voy a encontrar, qué dificultades, estoy preparado, etcétera. También hay una parte como de miedo, ¿no? De miedo a no estar a la altura de lo que esos niños necesitan, porque la paternidad y la maternidad es muy difícil siempre en todos los casos, cualquier tipo de familia de la que hablemos, pero las familias adoptivas para mí tienen un plus, porque los padres y madres adoptivos siento que tenemos que ser buenos padres y buenas madres como todos, pero que además tenemos que ser padres y madres terapéuticos. Porque no podemos olvidar que esos niños vienen con una historia, en el mejor de los casos, una historia de abandono, en los casos más sencillos. Ya. Y en los más complicados, pues estaremos hablando de negligencias, incluso de maltrato. Tenemos que ser, padres terapéuticos, y esto es una presión que tenemos, ¿no? Porque queremos hacerlo lo mejor posible. Sobre todo porque la prioridad son ellos. Nosotros queremos cubrir esta motivación que tenemos de formar una familia, pero no podemos perder de vista que el objetivo es que estos niños tengan una familia, tengan la mejor familia para ellos, dadas las circunstancias, ¿no? Que pueda reparar, una familia que pueda reparar todo esto que han vivido, ¿no? Yo creo que es lo que se merecen y lo que nosotros en este proceso queremos conseguir, claro. Y hablando de esto, ahora también me surge la pregunta sobre ¿y qué es lo más bonito de un proceso de adopción? Bueno, pues al final lo más bonito es lo más sencillo, ¿no? Yo creo que es el formar una familia, ¿no? El tener todos estos miedos, el vivir esta situación tan difícil, por un lado, ellos, sobre todo ellos, en sus historias, ¿no? Y luego nosotros en este proceso también tan complicado y cada uno en su mundo, y en mi caso cada uno en su parte del mundo, luchando esto, y lo bonito es cómo, pelearlo, pero poder llegar a esto, a encontrarnos y al poder cubrirnos mutuamente estas necesidades, ¿no? Y al final lo más sencillo, como te decía, es formar una familia con vínculos afectivos saludables, y con pues un proyecto familiar que cubra las necesidades emocionales de todos, ¿no? ¿Crees que se ha conseguido quitar el estigma que lleva asociado a la adopción y cómo un menor crece en la familia, se desenvuelve
y forma parte de la familia, porque realmente estamos hablando de poco más de 35 años desde que la adopción se recogió en el registro civil. Entonces, sí que si vives un poco ajeno al mundo de la adopción, puedes tener muchas convicciones impuestas culturalmente, por tradiciones y demás, como que la adopción no es lo mismo que un hijo biológico. Entonces, ¿ese estigma crees que sigue existiendo pues estos 35 años después de que la adopción esté recogida en el Código Civil? Pues aunque en 35 años hemos avanzado muchísimo, es innegable, es triste, pero la realidad es que todavía hay mucho prejuicio, mucho. Todavía siento, y aunque, fíjate, en mis 8 años de maternidad adoptiva, he sentido ya esa evolución y aún así siento que todavía nuestros hijos tienen mucho que demostrar y nosotros como familia también todavía me siento en algunas situaciones nos sentimos como familia de segunda o este entorno, ¿no? Que esta sociedad nos hace sentir en muchos momentos todavía. Además es que la gente te hace preguntas que lo dejan al descubierto, ¿no? De repente, pues eso. No, es que yo cuando estuve de baja por maternidad, pero ¿te dieron la baja por maternidad? Obviamente, ¿no? Claro. Obviamente mi hija cuando llegó con 7 meses necesitó a una madre dedicada a ella en exclusiva, como cuando nace un niño y poco me parece, pero bueno, esto es otro debate. Bueno, detalles como estos hacen que lo sintamos así. Siempre hay preguntas y comentarios que te dejan ver que esto todavía no está lo suficientemente normalizado. O sea, si estuviera, no preguntaríamos estas cosas, ¿no? Claro. En tu opinión, ¿qué es lo que dificulta que seamos una sociedad diversa y con diferentes modelos de familia? Pues yo creo que es justo esto, justo de lo que estábamos hablando, ¿no? Los prejuicios, la intolerancia. Vivimos en una sociedad, pues que todavía nos creemos que hemos evolucionado mucho, pero no hemos evolucionado nada, y entonces cualquier cosa que sea diferente a lo tradicional, pues todavía se ve, bueno, no sé, se valora, incluso te diría que negativamente, o al menos se le quita valor, o incluso hay gente que considera que ni deberían de existir porque bueno, pues porque se sale de lo normativo y punto, y ya está. Pero bueno, yo creo, es que tendríamos que avanzar mucho como sociedad en general, yo creo, para que fuéramos capaces de normalizar cualquier tipo de familia. Evidentemente, si todavía hay un prejuicio hacia la homosexualidad, pues estas realidades familiares que crecen en torno a esto, pues no van a ser aceptadas, lógicamente. Incluso van a generar más rechazo, porque es lo que yo siento, ¿no? Pero no, todavía nos queda muchísimo camino por hacer. ¿Crees que puede ser un punto en el que haya sido importante el que falten referentes o para que haya más visibilidad o más conocimiento sobre el tema de la adopción? Fundamental normalizar. Normalizar en el caso de la adopción, en el caso de las familias homosexuales, de padres homosexuales, en el caso, bueno, de cualquier realidad familiar, y sobre todo que sean, o sea, referentes que acerquen la realidad emocionalmente. Una cosa es saber que hay familias de este tipo, o que un famoso, ¿no?, exponga su realidad familiar, pero lo que hace falta es tener esas familias accesibles a nivel emocional, que nos permitan empatizar con ellos y normalizar de forma real. O sea, para que las familias entiendan que todos estos tipos diferentes de familias sienten igual que la familia normativa. Eso es lo que lo único que puede hacer que esto cambie, o sea, la empatía. Genial, María. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a conocer más el mundo de la adopción. Da gusto escucharte y nada, creo que servirá mucho de lo que nos has dicho para que la gente conozca mucho más esto y sea mucho más empática. Bueno, pues muchas gracias a ti por hablar de todo esto, muy importante. Gracias. Gracias.
ponemos fin a este episodio que habla sobre ser padres, pero también sobre valorar y aprender a respetar la opción de no querer serlo. Quizás seguimos necesitando romper con tradiciones e imposiciones normativas, por así decir, mientras lo conjugamos con opciones de conciliación que sean realistas y que permitan tener familia, criar y educar sin tener la sensación de que será una misión imposible. El próximo mes nos volvemos a encontrar en Ojo al Lunes. Gracias por estar ahí.